porque tenemos de invitado ya a Leonardo Soto. Él es economista, es doctor en gerencia, es CEO de Integral Consultores Asociados y su Twitter, @LeonardoJSotoG. Bienvenido, Leonardo, un placer tenerte nuevamente acá. Bueno, ¿cómo has visto el comportamiento de la economía? Hay algunos economistas que señalan que de mantenerse la situación como va, la intervención promedio de más de 300 millones por parte del Banco Central de Venezuela, estaríamos terminando en un dólar oficial al cambio que superaría los 65 bolívares por dólar. Desde tu punto de vista, ¿cómo ves la situación para esta área, para los venezolanos, los que estamos aquí? Mira, está ocurriendo lo que lamentablemente he venido comentando en los últimos 2 años, el sostener, por lo menos en esa área en particular, el tema del tipo de cambio estable, basado en una estrategia estrictamente artificial, que es esta inyección constante de divisas a la economía a través de las mesas de cambio interbancarias y que además afectan, como bien lo mencionaste directamente, nuestra posibilidad de acumular reserva internacional. Esto es un tema finito, además de que es finito, es muy peligroso, porque ciertamente la economía está en un trance, está como en una tensa calma, en un trance en el cual toda decisión básicamente depende de cómo se mueva o no el tipo de cambio, pero a su vez el tipo de cambio es sumamente frágil ante cualquier inyección de dinero inorgánico o de bolívares sin respaldo, que el gobierno tiende a hacerlo continuamente, producto precisamente de la necesidad de llevar gasto o transferencia corriente a la familia venezolana que por tema propio de nuestra capacidad financiera no puede recibir un salario ajustado a una canasta básica, como lo reseñan algunas páginas en el tema de la necesidad. Entonces, ¿qué está pasando? Esta medida siendo finita, está llegando a su punto de quiebre. Esta devaluación que tuvimos de diciembre a enero, inclusive febrero, que superó el 35%, es una muestra de que, uno, aún le falta margen de acoplarse o de alcance a nuestra moneda, a nuestro tipo de cambio, precisamente porque siguen existiendo muchos bolívares en circulación y no hay suficientes divisas en respaldo para ello. Es decir, hoy estamos en 24. El tipo de cambio que pudiese absorber la inflación en este momento pudiese estar hoy alrededor de los 40, 45 bolívares por dólar. Y muchas personas me preguntan, Leonardo, pero cada vez que vas a una entrevista dices que la brecha es más alta. Antes decías que era 25, llegó a 25, después decías que era 35, ahora dices que es 40, porque cada vez que voy a una entrevista de televisión, el gobierno ha inyectado más liquidez a la economía. Y con menos reservas Sí, se vio la internacionales, necesidad de la brecha inyectar se más de abre. los 300, un poco más de 300 que había inyectado el mes pasado. Entonces, ¿qué pasa, Del Valle? Que tenemos en este momento una economía que empezó con mucha expectativa, basado en un crecimiento económico que, si bien el señor Nicolás Maduro anunció en su memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional que pudo haber superado el 15%, aún no hay dato, digamos, oficial de ese indicador como tal. Y aunque en efecto, como economista, yo pudiese afirmar que la economía sí Y con un creció, presupuesto irreal completamente, además. es uno de los factores. Y aun cuando yo pudiese decir como economista, la economía sí creció en el año 2022. Yo siempre soy enfático en esto porque es muy importante. Creció desde el punto de vista financiero. Creció desde el punto de vista de que antes facturamos por petróleo $2 y durante el 2022 facturamos por petróleo $5. Pero crecimiento no significa calidad de vida, no necesariamente en los términos en los que se aplica a Venezuela, porque para que Venezuela pueda decir que está efectivamente transitando un camino de desarrollo o un crecimiento con propósito, tenemos que pasar por un periodo ininterrumpido de 5 a 10 años de crecimiento en un promedio no menor de 2.5%, basado además en un crecimiento que sea multisectorial. Leonardo, eso, yo te lo puedo entender. Tenemos que tener un crecimiento sostenido durante por lo menos un promedio de 10 años, porque además la caída ha venido muy fuerte. Pero para las condiciones en que estamos en estos momentos, esos indicadores que estábamos hablando, un cambio que es irreal, que no está sobrevaluado, una inflación que está superando la anualizada el 500% durante este año. Salimos de hiperinflación, se corre el riesgo, según lo que dicen muchos de los economistas, de volver a caer la hiperinflación. Y con ese costo que tenemos de la calidad de vida del venezolano, ¿qué puede pasar en los próximos meses? ¿Qué podemos esperar los venezolanos y hacia dónde va nuestra economía? ¿Qué debe hacer el gobierno nacional para sanar todo eso? Esos son interrogantes que te dejo ahí al aire. Ahorita me dices, bueno, es que no tengo una bolita de cristal ni tengo cómo resolver absolutamente todo. Pero bueno, vamos a empezar por contestar algunas de esas al regreso. Hacemos una pausa. Continuamos con Leonardo Soto luego de este receso. Ya venimos. El reporte económico, ¿cómo hace usted para mantener pues una canasta que, según el Sendas, acaba de cerrar en $388 por una familia, creo que de 4 o 5 personas? ¿Las cubre usted estas necesidades? Bueno, de eso estamos hablando esta noche. Reporte económico tiene @reporte por GB en todas las plataformas, @del Valle Canelón en Instagram. Nuestro invitado es Leonardo Soto, él es economista. Leonardo, quedaron una serie de interrogantes.
¿Cómo va a ser el gobierno? ¿O qué debe hacer el gobierno para que venimos de un crecimiento y es lo que resalta cuando ves a Nicolás Maduro en las diferentes intervenciones hablando sobre economía, habla, bueno, de que las sanciones, de que estamos creciendo, de que Venezuela está creciendo, pero entonces baja el venezolano y dice, oye, lo que yo gano, lo que yo percibo, no me da para comprar, este, eh, ni veo ese crecimiento que dice el presidente Maduro que está ocurriendo, porque yo no puedo comprar todas las proteínas que necesito, no puedo comprar todo, ni puedo satisfacer las necesidades que dice la Constitución que tengo que tener para educación, para recreación, y no puedo además proporcionárselas a mis familiares. ¿Qué debe hacer entonces el gobierno? ¿Hacia dónde debe estar orientada su estrategia? El gobierno necesita liquidez. Ujú. Y la liquidez que necesita no son un par de millones de dólares, ni siquiera algunos cientos de millones de dólares. De hecho, son miles de millones de dólares los que necesita. De entrada, como dinero fresco para atender esos aspectos que son esenciales, que implican mayor productividad, mejor salarización de todos los factores que se pueda, digamos, atender con relación al tema productivo y salario, y a su vez poder armonizar a nivel general lo que está ocurriendo en la economía. Porque, ¿qué pasa? El gobierno ha mantenido un status quo, como lo he dicho siempre, artificial y además muy peligroso, que ha tendido a mejorar de forma relativa la calidad de vida de grupos pequeños de personas en ciudades muy específicas, que no representan a la mayoría del país y que lamentablemente se han percibido para muchos venezolanos que, como bien lo dijiste, no están hoy en capacidad de cubrir su canasta básica como burbujas. Ese término está hoy de moda en redes sociales. Y ciertamente algunos lo perciben de esa manera, otros simplemente se dan a la tarea de vivir en esos espacios sin que importe lo demás. Pero es una burbuja además muy sectorizada. Mira, O sea, lo grande o lo pequeño de eso en este momento no puedo decirte cantidad porque no la tengo, pero existen esos espacios, claro. que es importante reconocerlo. Por ejemplo, ¿qué tiene que hacer el gobierno? El gobierno, como bien dije, necesita flujo de caja y necesita no menos de 50.000 millones de dólares. ¿Qué está pasando con temas gestión-gobierno? Si existen unas sanciones que pesan sobre el país y si en efecto tienden a generar este efecto dominó en las decisiones que toma el gobierno. Pero antes de las sanciones ya había crisis. Antes de las sanciones nuestras reservas internacionales ya estaban en una situación deplorable. Antes de las sanciones y la politización, por ejemplo, de PDVSA la habían llevado a producir prácticamente nada, a un punto en el que llegamos a producir apenas 300.000 barriles por día. Por ejemplo, se da un giro en esa aparente política de reapertura del gobierno nacional y buscan aliados internacionales y con esto la continua mención de las sanciones como una posibilidad para generar ese tan necesario flujo de caja, porque ciertamente como economía petrolera tenemos la posibilidad de participar de forma más dinámica en mercados internacionales con ese commodity que es muy cotizado para generar ese dichoso flujo de caja en el corto plazo. Aún existen las sanciones, pero más allá del hecho sanción, y aunque éstas se eliminasen en total mañana, por ejemplo, retomar las operaciones petroleras toma un tiempo, porque hay que invitar a inversionistas internacionales a que apuesten a esos pozos, tal vez algunos inactivos, a que apuesten a infraestructura, tal vez no está hoy en las mejores condiciones, presuntamente, a que apuesten a sí, porque entender... eso es lo otro, que no se sabe a ciencia cierta cómo está la industria puertas adentro. De hecho, esta semana hemos visto que dicen que Amuay en Falcón no está produciendo toda la gasolina que necesitamos para el mercado venezolano y la poca que se está produciendo se está exportando a Cuba y los convenios que ya tenemos, ¿no? Mira, te lo pongo sencillo en números. Te mencioné los 50.000 millones de dólares. Uno, de esos 50.000 el gobierno necesitaría invertir directo, sin ningún tipo de obstáculo, 20.000 a fortalecer el sistema eléctrico nacional. Fundamental para potenciar la industria nacional. Si hoy pudiésemos correr el riesgo de que si incrementamos nuestra capacidad productiva del 13, 15 o 18 en el que se encuentra actualmente, hablando de zonas industriales, y llegamos a tal vez un 30, un 45%, la fragilidad de nuestro sistema eléctrico, que hoy no sé en qué medida se encuentra fortalecido o no, pero partamos del hecho que aún presuntamente se encuentra frágil, pudiese verse afectado cuando todas estas industrias demanden mayor cantidad de energía para producir lo que hay que producir. Además de eso, el tema arancelario con relación a los productos terminados importados, que están afectando la producción nacional de manera importantísima. Pero hay un costo-beneficio o un costo de oportunidad desde el punto de vista económico que afecta a lo político, porque si yo cierro la llave a los productos importados que vienen de capitales privados, voy a ver un vacío en anaquel, producto precisamente que no tenemos capacidad suficiente de producción para satisfacer la demanda nacional, sea mucha o sea poca. Eso por un lado. Dos, yo estimé, nosotros como organización estimamos en el 2021, ratificado en el 2022, que apenas un 38% de la población económicamente activa de Venezuela, basados en las cifras de ENCOVI 2019-2020, son alrededor de 19 millones de venezolanos. Apenas ese 38% tenía un ingreso mensual promedio desde $200.
muy por debajo de los 350, 450 o 500 dólares que hoy pueda costar una cesta básica para una familia de 4 personas. Eso por un lado. Otro análisis que acabamos de hacer reciente. ¿Cuáles han sido las actividades económicas más representativas que han tenido en este primer trimestre? Muy lento, muy complicado, muy contraído en términos de venta y de actividad comercial. ¿Cuáles han sido las 3 actividades que pudieran considerarse estables o que pudieron haber crecido? Por ejemplo, 1. Confitería, comercialización de confitería a través de grandes cadenas comerciales. 2. Bebidas embotelladas o preparadas en sitio. 3. Servicios de internet dedicado. Entonces tú analizas esas 3 actividades. Vamos a dejar eso allí porque tenemos que hacer una nueva pausa. Esas 3 actividades que además veo que no son las necesidades primeras o principales que tiene el ciudadano y el venezolano. Hacemos una pausa y de regreso seguimos conversando con Leonardo Soto, economista y además consultor de Integral Consultores y Asociados. Hacemos una pausa y ya regresamos. Ya estamos de vuelta esta noche aquí en Reporte Estelar, Reporte Económico. Dijiste que hay 3 áreas o 3 sectores que están creciendo mucho, que es el tema de lo que tiene que ver con la confitería, también con bebidas embotelladas. Bebidas embotelladas, exactamente, que son áreas, o sea, que no es prioritario, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿por qué ocurre eso además? Porque ciertamente estas actividades tienen presencia en lo que acabamos de mencionar como zonas geográficas privilegiadas, donde existe un segmento de la población que tal vez tiene un poder adquisitivo que consume con gran frecuencia este tipo de productos. Y como bien lo dijiste, no son actividades que desde el punto de vista de un análisis de crecimiento y desarrollo te indique que estamos transitando por un camino de escalabilidad, de desarrollo, de sostenibilidad. Si bien es importantísimo que estos sectores se mantengan estables y que presuntamente hayan podido crecer en este primer trimestre, también es alarmante saber, por ejemplo, que en este ranking de 3 actividades, que ha sido un estudio propio, no se encuentre, por ejemplo, calzado, textiles, actividad turística nacional, entre otras que pudiesen representar un Al contrario, complemento. han caído. Claro. Ha caído, la industria del calzado ha caído muchísimo. Cuando nosotros hablamos de calzado a nivel de consumo nacional, ¿quiénes eran los grandes consumidores de calzado en el país? El sector colegial, por ejemplo, niños, adolescentes, eran un gran consumidor de calzado a nivel nacional, que provenían de familias que generalmente eran empleados de instituciones públicas que tenían un sueldo fijo y que les permitía poder cubrir esa necesidad. Y cualquier otro tipo de ciudadano que devenga un ingreso por cualquier actividad económica. Pero ese era, por ejemplo, uno de los grandes consumidores de ese tipo de calzado. No están actualmente activos, es decir, para una familia el comprar un par de zapatos para un periodo escolar representa un desajuste importante en el presupuesto de la familia si es que existe un presupuesto, ¿no? Partiendo de ese hecho. Entonces tú ves esas actividades y dices, bueno, repito, es importante que estén allí, que presuntamente estén creciendo, que se mantengan estables, pero es peligroso que en ese ranking de 3 no estén actividades de producción, actividades complejas de distribución. A partir de eso también, hace poco yo publiqué, Del Valle, un artículo, un estudio breve que hice del ingreso familiar y que fue además extraordinariamente polémico, no esperaba que fuese tan polémico, porque si bien nosotros siempre partimos del hecho canasta básica familiar, las que publica el SENDA, el Observatorio Venezolano de Finanzas, bueno, hay que ir más allá, quiero ver qué más hay en la economía y cómo se está comportando el tema de la expectativa del ingreso. Y yo estimé en función de gastos, y así lo titulé, en una economía que debería funcionar de manera adecuada, el gasto está alrededor de los $2.260. Mensual. Mensual. Y fue extraordinariamente escandaloso para muchas personas porque algunos dijeron, con eso no llego al mes. Por ejemplo, tengo 2 hijos adolescentes en el liceo y necesito más de 3.500. Como hubo personas que me comentaron, yo con $300 al mes hago deshago vivo y hago mi vida relajada y tranquila. No, yo con 1.500 estoy bien. Este economista es exagerado, se le perdió un tornillo, se le aflojó un tornillo. Y fíjate, ¿qué calculé yo en ese análisis? $650 para canasta básica. Coloqué $600 de hipoteca y de arriendo si aplica. 180 para póliza médica familiar. 80 para vehículo familiar. ¿Okay? Coloqué otros gastos. Entonces, ¿cuál es el punto? Hemos disminuido tanto nuestra expectativa de calidad de vida que ese monto, que es técnicamente nada, parece mucho. Y sí, porque la economía está desajustada tanto en lo económico como en la percepción de valor y calidad de vida. ¿Cuánto es el porcentaje que puede tener acceso a todo ese tipo de beneficios, que generalmente eran gastos que nosotros teníamos normalmente y que ya lo hemos suprimido? ¿Cuántos hoy en día tienen una póliza de salud, por ejemplo, una póliza de vehículos? Nadie. Entonces, es muy poco el porcentaje. Claro, entonces, ¿qué pasa? Así es como debería funcionar en una estructura de gasto una economía normal
para un grupo familiar que tiene una expectativa de calidad de vida hacia mejorar. Ese es el gran tema de lo que está ocurriendo en Venezuela. Si bien $150, $200 son insuficientes para satisfacer no solo las necesidades básicas, sino la expectativa de crecimiento, estudio para los chamos, calzado, ropa, salud de calidad, educación de calidad, ocio, por ejemplo, hacia ese nivel de expectativa de calidad de vida es que tenemos que regresar los venezolanos, porque si no aumentamos nuestros niveles de exigencia en cuanto a calidad de vida, la posibilidad de demandar ese gran crecimiento y desarrollo que todos los venezolanos queremos se va a ver siempre limitado. Leonardo, ya casi tengo que despedir, pero no quiero irme sin preguntarte, por ejemplo, con lo que tenemos, la realidad que tenemos en estos momentos y que la tiene el gobierno nacional. Tema sanciones, vamos a suponer, partiendo del hecho que dice el gobierno, que todo lo que está ocurriendo en Venezuela y la situación inflacionaria que tenemos, el poder adquisitivo tan bajo, los bajos salarios, es por culpa de las sanciones. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? ¿Puede recuperar la economía, poder adquisitivo del venezolano, mejorar la inflación con lo que tenemos en estos momentos? No. No puede. No, necesariamente hay que hacer refinanciamiento de deuda y necesitamos deuda productiva, repito, alrededor de $50.000 millones. Sin ese flujo de caja, provenga de donde provenga, sea deuda inmediata, sea flujo de caja por comercialización petrolera, sin ese dinero inmediato en caja para proceder a hacer tantas cosas que hacen falta, es muy poco probable que las condiciones puedan mejorar en el corto plazo. Cambiar un poquito, ¿no? Y llamar a todos los sectores, quizás, o sea, abrir el mercado además. Claro, porque diversificar la economía. De entrada lo que hay que hacer es otorgar crédito productivo. Y si no hay caja para crédito productivo, tienes a las pymes detenidas, que son las grandes productoras y empleadoras del país. Bueno, de todas maneras, bueno, muchísimas gracias. Obviamente nosotros estamos hablando de la realidad que tenemos en estos momentos en el país. No quiere decir que seamos pesimistas, sino que hay que pisar tierra. Y ojalá, y Dios quiera, todos estos cambios que se necesitan para tener una economía boyante y, por supuesto, que el venezolano pueda tener ese poder adquisitivo y regresar y tener todas esas cosas que necesita para tener una calidad de vida acorde con lo que produce, pues sería lo ideal. A ustedes, como siempre, agradecidos por su sintonía. Pasen feliz noche, queden en compañía de Noticias Globovisión. Muchísimas gracias, Leonardo.